Marzo terminó con dólar récord y pobreza récord. Media hora después de publicado el dato de la pobreza, dos ministros ofrecieron una conferencia de prensa pero sin anunciar ningún paliativo. Más bien el mensaje fue, ok, es un garrón, pero al menos decimos la verdad. Yo vengo diciendo hace tiempo que nosotros decidimos no solo hablar de este tema, sino decir la verdad sobre este tema. Y hoy nuevamente estamos diciendo la verdad y hablando sobre algo que, como dije recién, duele, pero también es importante decir, hablar y poner luz para poder transformar. El dato de que hay un tercio de argentinos en la pobreza es cierto, pero la ministra no parece estar diciendo toda la verdad. Hace 2 años la entrevistamos en la cumbre de empresarios más importante de la Argentina, después de Comodoro Pi. Y mira lo que decía Stanley en el coloquio de idea. El crecimiento económico es importante, pero no es suficiente. Y un país como Argentina no va a crecer mientras tengamos un tercio de argentinos en la pobreza. Claro, una cosa es la sinceridad y otra el sincericidio. Al fin y al cabo estamos en un año de elecciones. Y encima Racing campeón, como en 2001. El otro récord de la semana, el del dólar a 45, preocupa más a los que empujan el operativo reelección. Es un fenómeno fascinante. Cuando el dólar sube, el porcentaje de votos potenciales del presidente baja. Claro, todavía no se puede afirmar que el sistema funcione al revés también, porque el dólar casi nunca baja. Sandleri recurrió igual a su medicina favorita, la suba de tasas de interés, pero el dólar ya generó resistencia a ese remedio y tiene menos reacción que los vecinos a un timbreo de Cambiemos. Lo último que se le ocurrió al presidente del Central fue acelerar la aspiradora de pesos y autorizar a los bancos a que puedan colocar el 100% de sus depósitos en LELIQ, letras de liquidez. Pero el dólar casi no bajó. Los que casi no bajan, pero del avión, fueron los reyes de España. Invitados para participar del Congreso de la Lengua, esperaron casi 1 hora en la pista de aterrizaje porque no les traían la escalera. Fue un desliz, no sea cosa que se interprete que en Argentina la monarquía no es bienvenida. Querido rey. Pero a lo mejor por eso Felipe VI se metió con uno de los símbolos de orgullo de nuestro país e hizo lo que la realeza española mejor hace: apropiárselo y cambiarle el nombre. Mirá. Vuestro José Luis Borges, nuestro también José Luis Borges. Pero como de todo se saca algo bueno, las editoriales ya ven el lado positivo. Como pasa con los productos que son 70% de leche, ya están pensando en publicar Fricciones de José Luis Borges, un producto con el 70% de obra del Borges original, pero más barato. Y por supuesto, el Congreso de la Lengua no estuvo ajeno al calendario electoral. El presidente fue entrevistado por el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mira lo que dijo. Dígame una cosa, presidente. Si usted gana las elecciones, ¿va a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como hasta ahora? Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. Es muy tranquilizador lo del presidente, porque si ahora la política es disparada del dólar, inflación descontrolada, fuga de divisas, endeudamiento, ola de quiebras, suba el desempleo, aumento de la pobreza, desplome del consumo y recesión extendida, en caso de que el presidente sea reelecto, la política va a ser disparada del dólar, inflación descontrolada, fuga de divisas, endeudamiento, ola de quiebras, suba del desempleo, aumento de la pobreza, desplome del consumo y recesión extendida. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes acá en la pantalla de C5N. El programa de hoy está dedicado a los 649 soldados, combatientes que cayeron muertos en la Guerra de las Malvinas. El día lo amerita, y también a los más que esa cifra que se quitaron la vida desde ese momento, por la desidia, por el desinterés, por ser negados y negadas. Esta noche acá en Brotes Verdes vas a conocer la historia de las mujeres de Malvinas, un costado que hasta ahora permanecía oculto. Vas a escuchar las voces de algunas de las más de 50 enfermeras que fueron movilizadas para la guerra y que el propio ejército negó, ocultó durante estos 37 años. Pero nuestro informe central del día de hoy tiene que ver con 2 datos cruciales, 2 datos claves que se conocieron esta semana y que configuran la pesada herencia
que va a dejar Mauricio Macri. Sí, la pobreza es uno de esos datos y la deuda es el otro. En un rato vas a ver cómo se imbrican, cómo se conectan estos dos aspectos que son lo peor que va a legarle Mauricio Macri a quien lo suceda en el sillón de Rivadavia. El primer dato, los primeros datos duros son los que dio el INDEC la semana pasada. Y una precisión o un reparo más bien en cómo se difundió ese famoso 32% de pobreza. Que haya habido un 32% de pobres en promedio en la segunda mitad del año pasado ocultó lo grave que ocurrió durante el final del año, después de la tercera corrida que embistió al Banco Central y que dejó al dólar por arriba de 42 pesos. La Argentina hoy no tiene 1 de cada 3 pobres, tiene un poco más. Y eso se agrava con el correr de los meses. Con el correr de estos 3 meses de 2019 ya se agravó más todavía. El dato duro que dio a conocer el INDEC es este, que desagregado por trimestre arroja algo mucho más palpable que ese 32%. Fíjense, el cuarto trimestre de 2018 tuvo una pobreza de casi el 36%, mientras que el cuarto trimestre de 2017 tenía una pobreza del 26,3%. Atención, porque esto quiere decir 4.400.000 nuevos pobres solamente en un año, entre el tercer trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2018. Ahí tienen los datos del cuarto trimestre. Y lo que sumó de pobres en todo 2018 la Argentina, que fueron algo así como 3 millones, en realidad oculta esta comparación que es mucho más grave si uno compara el momento cúlmine de la crisis y de la corrida con un año antes. ¿A qué equivale eso? A 12.000 nuevos pobres por día. 12.000 nuevos pobres por día. ¿Querés ver la indigencia dentro de estos datos? Dentro de la pobreza, el hambre. ¿Quiénes son los que pasan hambre en Argentina? Son los siguientes. La placa lo muestra concretamente, saltó del 4,5% al 7,4% entre el cuarto trimestre de 2017 y el de 2018. Esta es la información del INDEC, pero procesada por el Instituto de Políticas Públicas de Claudio Lozano y por cifra de la otra, los institutos de investigación de las dos CTA, que independientemente investigaron esto y le sacaron punta al dato para mostrar bien cuál es la incidencia de la corrida del último año en los números sociales. Fíjate, por día, durante 2018, entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018, se generaron 3.684 nuevos indigentes, gente que pasa hambre en la Argentina. Vamos a tener prendido durante todo este programa, hasta las 12 de la noche, un contador que marca cuántos pobres, cuántos indigentes y cuánta deuda se genera a lo largo de este programa. El contador lo pusimos en cero en las 0, cuando arrancó el programa, a las 23. Y fíjate, en este ratito, en estos minutos que pasaron, en estos 9 minutos, ya se generaron esos indigentes, esos pobres y esa deuda que ves ahí. Lo vamos a reabrir dentro de un rato para que ustedes vean cómo progresa esa cifra solamente en estos minutos, repito, a este ritmo, al ritmo que marcó el INDEC. Esa cantidad de gente cayó en la pobreza, esa cantidad en la indigencia y esa cantidad de deuda se generó. Ahora, mirá lo que pasa con la deuda. Esto lo informó la Secretaría de Finanzas también la semana pasada y es, para mí, un dato revelador de la herencia que deja Mauricio Macri. Antes esto. Fíjate, el 32% que dijeron está igual que hace un año o muy parecido a cómo la recibió Macri. Esta es la serie de pobreza rearmada por cifra, pero con datos oficiales, datos del INDEC. Ahí tenés, porque hay mucha gente que me preguntaba, pero ¿cómo, Berco, si con toda la crisis que hay, con lo que aumentó la carne, con lo que aumentaron los servicios, los tarifazos, ¿cómo puede ser que haya 32% de pobreza? Algo muy parecido a lo que medían los institutos de estadística oficiales en 2015 cuando asumió Mauricio Macri. Bueno, es porque tomaron los diarios el promedio. No mintió el INDEC.
es una picardía, es cómo se presenta. Uno puede presentar un promedio entre dos personas, que una come 2 pollos y la otra no come ningún pollo, y en promedio cada una se comió 1. En el caso de la pobreza semestral, si la situación era una en el tercer trimestre y otra en el cuarto, y uno las promedia, claro, en promedio hubo 32% de pobres, pero en el último trimestre, que es el último dato del INDEC, fíjate vos ahí en la gráfica, poner a pleno de vuelta para que se vea, 35,8% es el dato, y ahí sí que se nota bien fuerte la diferencia contra el último dato del anterior gobierno, ese 25,7% que, repito, no es el dato que daba a conocer el INDEC, sino el recálculo en base a los institutos estadísticos de las provincias, la inflación que medían las provincias, libre de cualquier manipulación que se haya denunciado sobre el INDEC. Pero decía, la herencia que deja Cambiemos es pobres y deuda. Y la deuda también tuvo una novedad esta semana. La Secretaría de Finanzas informó cuánto aumentó y a cuánto llegó del producto la deuda bajo la administración Cambiemos. Superó el 85%. ¿Lo querés ver? Míralo. Esta es la deuda pública bruta, o sea, lo que debe el Estado Nacional en todas las monedas. Hay otro dato grave que no quise hacer demasiado complejo el informe, pero hay otro dato grave que es que más del 60% de la deuda del Estado ya está en dólares. Era menos de la mitad cuando asumió Macri. Supuestamente al principio daba lo mismo endeudarse en dólares o en pesos. Pero fíjate vos cómo se incrementa. Bueno, a este ritmo, al ritmo al que aumenta la deuda y al ritmo al que aumentan los pobres, ese contador que dejamos prendido, van a ver cómo se incrementa con el correr de los minutos. En total, esa deuda aumentó más de 11.000 millones de dólares solo durante el año pasado. Pero claro, es porque los desembolsos, ahora llega otro desembolso del FMI y se cuenta cada uno de los desembolsos en el periodo en el que está devengado. Nos podés acompañar hoy en las redes sociales, en la discusión, en Facebook, en Twitter, en Instagram, con el hashtag Pesada Herencia. Pesada Herencia es la que va a recibir el próximo gobierno y ahora lo vas a ver en una placa que es realmente estremecedora. Este dato que te voy a presentar ahora es procesado por el Observatorio de Deuda del Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala, un instituto muy serio que funciona con aportes de distintos sindicatos, pero que tiene prestigiosos macroeconomistas evaluando cada vencimiento de deuda y te aseguro, no contiene un sesgo en lo más mínimo. La herencia que le legó el kirchnerismo a Macri en términos de deuda es esta que vos vas a ver ahora, el perfil de vencimientos de 2016 a 2019. Fíjate vos, la línea verde lo marca. Tenían que pagar antes de la deuda que contrajeron esos casi 12.000 millones de dólares en 2016, esos 17.500 en 2017, después lo de 2018 y lo de 2019. Todo, por supuesto, está ahí en millones de dólares. Pero fíjate vos, si superponemos a estos 4 años los perfiles de vencimientos que va a tener el gobierno que viene en virtud de lo que hizo este gobierno. Los ponemos en el mismo gráfico para que ustedes los puedan comparar. Adelante, Santi. En 2020 los vencimientos son de casi 19.200 millones de dólares. En 2021 ya son de casi 34.000 millones de dólares. Entre esos dos ya casi que se fumarían todas las reservas del Banco Central actuales. Le quedarían un poquito, pero comprometidísimas. Pero fíjate en 2022 lo que pasaría. En 2022, con los vencimientos previstos actualmente, lo que debería desembolsar el próximo gobierno es casi 52.000 millones de dólares. Para darte una idea, el paquete completo de asistencia del Fondo Monetario es de 57.500 millones de dólares. O sea, lo que hay que devolver en deuda, no solo al Fondo Monetario, a otros organismos multilaterales, a bonistas, a prestamistas institucionales como bancos y, por supuesto, al Fondo Monetario, en 2022 es casi 52.000 millones de dólares y no estoy exagerando ni una décima si digo que es absolutamente impagable.
que ningún gobierno que vaya a asumir el 10 de diciembre puede cumplir con esos vencimientos de deuda en 2022. ¿Se entiende por qué el riesgo país llegó a 800 puntos? ¿Se entiende por qué, aunque cada día sacan una medida nueva, el dólar todos los días amenaza con subir y si baja, baja 20 centavos? En 2023, los vencimientos casi llegan a 44.400 millones de dólares. Hay otro gráfico que muestra estos vencimientos comparándolos con las exportaciones. Es un cálculo muy habitual para la deuda, comparar cuánto tiene que pagar un país contra cuánto exporta, que en definitiva es la forma genuina que tiene de generar dólares. Fíjate vos cuán exigidas les dejaron las exportaciones al gobierno de Mauricio Macri como pesada herencia. Lo tenés en este gráfico. 21% de las exportaciones se iba a comer en 2016, 31% en 2017, 21% en 2018 y 19% en 2019. En ninguno de los casos más que ese 31% de 2017. Fíjate vos al próximo gobierno cuán exigidas les dejan las exportaciones. En 2022, 3 de cada 4 dólares que se generen en exportaciones deberían ir al pago de la deuda para cumplir con el pago de esa deuda. Bueno, esta herencia combinada es un hierro caliente de verdad. Tener 500 pobres por hora generándose en un país, tener 12.000 pobres por día generándose en un país, que además computa casi 1,5 millones de dólares por hora nueva, no hace falta que te diga yo que es completamente inviable. El fin de semana pasado, que pasó medio raro, que se intercaló con el lunes y que empalmó con el feriado de hoy, los argentinos sufrimos un nuevo tarifazo, el de las naftas y el gasoil, por supuesto. De esto vamos a hablar ahora porque ese tarifazo lamentablemente no se agota en el surtidor.